Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Rosas. Soy R1 de Medicina Familiar y voy a exponer el siguiente tema que se llama Principales causas de muerte obstétrica, riesgo obstétrico y estrategias para la reducción. Bueno, según la OMS, vamos a empezar con un panorama a nivel mundial. Según datos de la OMS, a diario fallecen aproximadamente 830 mujeres a causa de, por muerte obstétrica. El 99% ocurren en países en desarrollo. La mortalidad materna es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres. El embarazo adolescente sigue siendo uno de los problemas principales, sobre todo en América Latina. Y aproximadamente entre 1990 y 2015, la mortalidad materna disminuyó un 44% aproximadamente, gracias a las medidas de prevención que se han tomado a nivel mundial. Y la OMS tiene un objetivo principal, que es que aproximadamente entre 2016 y 2030 se pueda reducir la tasa global de mortalidad materna en menos de 70 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos. Este es un panorama, ahora ya yéndonos a nuestro país. Este es el panorama en México, donde según la Dirección General de Epidemiología, en la semana 9 de este año, se enlistaron aquí los estados donde hay mayor mortalidad, y estos son, en primer lugar, el Estado de México. Se hizo una comparación 2020 y 2021 en la misma semana epidemiológica, que es la semana 9 en la que estamos actualmente. Y los principales estados de la República donde se han presentado más muertes maternas en este año o en lo que va de este año han sido México, Chiapas, Jalisco y la Ciudad de México. Bueno, esta diapositiva la tomé de la Dirección General de Epidemiología, donde nos dice que en este año 2021, en la semana epidemiológica número 9, la razón de mortalidad materna calculada es aproximadamente del 59.9% por cada 100,000 nacimientos. A comparación con el año pasado, ha aumentado un 108.3%. Esto es mucho. Y debido a pues que estamos en pandemia por SARS-CoV-2, se han modificado las primeras causas de mortalidad. En la diapositiva que sigue vamos a hacer una comparativa, pero ahorita en 2021 la principal causa de muerte es enfermedad por COVID-19 confirmada, que es 50.5% de los fallecimientos es por esta causa. El otro 5% es por COVID-19, pero virus no identificado. Han sido 10 defunciones. Y en tercer lugar está edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, parto y puerperio con el 10.4%. Y las entidades donde más defunciones ha habido son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. La razón de mortalidad materna calculada es del 50.9%, como ya lo había mencionado, por cada 100,000 nacimientos estimados. Representa un 108.3% en relación con la misma fecha del año pasado. Y el grupo de edad con mayor razón de mortalidad materna es el grupo de edad entre 45 y 49 años.
Y pues ya les había mencionado que las entidades federativas con más defunciones han sido el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Aquí en esta diapositiva hago una comparación de los últimos 3 años, que son 2019, 2020 y 2021. Este año 2021, obviamente, las defunciones maternas se han modificado, las causas de defunción se han modificado bastante por el SARS-CoV-2. En 2019, los primeros 3 lugares eran las enfermedades hipertensivas, la hemorragia obstétrica, la enfermedad del sistema respiratorio y en cuarto lugar estaba el aborto. 2020 fue en primer lugar las enfermedades hipertensivas, la hemorragia obstétrica, el aborto y en cuarto lugar la sepsis puerperal. Y ahora, en 2021, en lo que va de 2021, la principal causa de muerte es COVID-19 confirmado. Hasta ahora en total van 102 defunciones y sencillamente sigue estando en ese orden enfermedades hipertensivas, hemorragia obstétrica, y pues ahí se van disputando entre sepsis y aborto. Simplemente bajaron 2 puestos para cederle el lugar a la infección por SARS-CoV-2. Esta es una tabla que engloba los años desde el 2012 hasta el 2021 con la cantidad de casos que han tenido las principales instituciones en México. En primer lugar, quien absorbe más pacientes es Secretaría de Salud, con 90 casos el año pasado, contra 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social este año, perdón. Estamos en segundo lugar en cuanto a la institución que más pacientes recibe. Esto es porque Secretaría de Salud pues recibe todo tipo de pacientes, aunque no tengan ningún tipo de seguro. Entonces, tenemos una tarea muy importante para detectar las principales causas de muerte materna y poder prevenirlas. Bueno, vamos a empezar con el riesgo obstétrico. Para eso necesitamos tener muy claras ciertas definiciones para poder comprender todo este contexto. En primera, tenemos el embarazo normal, que es el estado fisiológico de la mujer que se inicia desde la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. El control prenatal son todas aquellas acciones y procedimientos sistemáticos, periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna perinatal. Como embarazo de alto riesgo se define aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre y del producto, o bien cuando la madre procede de un medio socioeconómico precario. Una complicación materna grave ocurre durante el embarazo, parto o puerperio y pone en riesgo la vida de la mujer y requiere atención inmediata con el fin de evitar la muerte. La muerte obstétrica directa es la muerte materna debido a complicaciones del estado grávido puerperal por ya sea alguna intervención, alguna omisión, algún tratamiento incorrecto, una serie de eventos resultantes de los anteriores. Entre las principales causas los ejemplos que les puedo mencionar de muerte obstétrica directa serían la preeclampsia o eclampsia, la hemorragia, la sepsis, el aborto, el parto prolongado, entre otras. Y la muerte obstétrica indirecta resulta de una enfermedad preexistente en la paciente que se desarrolla durante el embarazo, no debida a causas obstétricas directas, pero
esta condición de embarazo agrava la condición preexistente de la madre. Por ejemplo, puede ser la insuficiencia cardíaca, puede ser el lupus o alguna otra patología inmunológica. La defunción materna tardía, si lo recordamos, ahora que hicimos el curso del llenado correcto del certificado, hay un apartado que nos marca si la paciente ha estado embarazada en el último año. Entonces, la muerte materna tardía se define como la muerte de una mujer a causa obstétrica directa o indirecta, pero después de los 42 días hasta antes de un año de terminado el embarazo. Y bueno, los factores de riesgo obstétricos se dividen en 4 principales, los voy a mencionar en esta tabla. Son los factores de riesgo sociodemográfico, que son directos o característicos de la población a tratar. Antecedentes reproductivos de la paciente, factores de riesgo del embarazo actual y antecedentes médicos. Como factores de riesgo sociodemográfico, tenemos aquí la edad materna menor de 18, mayor de 35 años, la obesidad, la delgadez, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, nivel socioeconómico bajo y el riesgo laboral. En antecedentes reproductivos está la esterilidad en tratamiento mayor a 2 años, abortos de repetición, antecedentes de prematuridad, antecedentes de crecimiento intrauterino retrasado, antecedentes de muerte perinatal, antecedentes de nacido con defecto congénito, cirugía uterina, incompetencia cervical o malformación uterina. Dentro de los antecedentes médicos que vamos a preguntar nosotros también y que tenemos que dejar bien aclarados en nuestra historia clínica, tenemos que interrogarlos muy bien, es la hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, diabetes, endocrinopatías, alguna enfermedad respiratoria crónica, alguna enfermedad hematológica, epilepsia, enfermedades psiquiátricas, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, tromboembolias y patologías médico-quirúrgicas graves. Y dentro de los factores de riesgo del embarazo actual, tenemos que interrogar muy bien, tenemos que descartar muy bien si la paciente está teniendo alguna enfermedad hipertensiva y tenemos que clasificarla muy bien para poder llevar un tratamiento adecuado. Tenemos que identificar en la paciente si hay algún tipo de anemia o diabetes gestacional. También tenemos que llevar a cabo el tamizaje para diabetes. Si hay alguna infección uterina de repetición, infecciones de transmisión perinatal, grupo IRH de la madre, es súper importante preguntarlo. Si el embarazo es múltiple, si hay poli u oligohidramnios, una hemorragia genital, una placenta previa. Esto lo vamos a detectar después de las 2 semanas con los controles ultrasonográficos. Un crecimiento uterino restringido, para eso vamos a tener que estar midiendo el fondo uterino con cada consulta y ver si nos cuadra con la edad gestacional de la madre. Algún defecto congénito vamos a detectar también. Amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, tumoración uterina o alguna patología médico-quirúrgica grave. Bueno, voy a hablar de las 3 patologías maternas más comunes en el embarazo, sobre todo en nuestro país, y que son un factor de riesgo muy importante para desarrollar complicaciones maternas graves. Entre ellos está los estados hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional y la obesidad. Con estas 3 patologías se pueden desencadenar muchísimos factores de riesgo y muchísimas enfermedades que pueden poner en riesgo la vida del binomio. Entonces, tenemos que saber clasificar muy bien los estados hipertensivos del embarazo para poder dar una adecuada atención y poder referir en un momento oportuno a la paciente en caso de que lo necesite. Según la actualización de la ACOG,
Los estados hipertensivos se dividen en hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, preeclampsia con y sin datos de severidad, eclampsia, y hay una casilla donde hay un apartado donde están los pacientes no clasificables. Esto es un tema súper extenso y lo vamos a comentar en otra ocasión, pero sí quiero que quede bien definido la nueva clasificación o la clasificación más actualizada de los estados hipertensivos en el embarazo. La hipertensión aumenta el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, eclampsia y efectos adversos fetales maternos. En cuanto a las estrategias para la prevención sobre tratar o prevenir la hipertensión arterial, está de preferencia antes de intentar concebir, que la paciente esté muy bien asesorada sobre todos los riesgos que implica un embarazo, y la atención prenatal tiene que empezar lo antes posible. Entonces, desde el momento que detectamos una paciente hipertensa en edad reproductiva, con deseos de embarazarse, hay que ser bien específicos y comentarle a la paciente todos los factores de riesgo que tiene para que ella esté muy consciente y muy preparada sobre la toma de decisiones que puede tener más adelante. El manejo de la hipertensión durante el embarazo incluye medición de la función renal base, medición del fondo uterino para detectar restricción del crecimiento y evaluación cardiovascular dirigida. Cada trimestre tenemos que estar midiendo proteína en orina de 24 horas, ácido úrico en plasma, creatinina sérica, el hematocrito. Hay que hacer ecografías para controlar el crecimiento fetal a partir de la semana 28 y de ahí cada 4 semanas en adelante por un especialista materno-fetal. Esto es cuando ya tenemos en consulta a una paciente que conocemos hipertensa. Si las mujeres tienen un alto riesgo de preeclampsia, los médicos tenemos que dar una dosis baja de aspirina, y las mujeres con antecedente de preeclampsia o hipertensión deben ser derivadas para una evaluación y seguimiento adecuada del riesgo cardiovascular. En cuanto a la diabetes, las principales causas las principales complicaciones que puede tener una paciente con diabetes mellitus preexistente, son pielonefritis, cetoacidosis, preeclampsia, muerte fetal, malformaciones fetales, macrosomía, necesidad de una cesárea o un parto instrumentado, y las principales complicaciones de una paciente con diabetes gestacional pues son los trastornos hipertensivos, macrosomía fetal y todo lo que se deriva de esto, que puede ser hemorragia, y necesidad de una cesárea. En cuanto a las estrategias para la prevención con una paciente diabética o con factores de riesgo para diabetes, tenemos que empezar una evaluación sistemática enfocándonos en esto a partir de las 24 y las 28 semanas. Si la mujer tiene factores de riesgo durante el primer trimestre, y los factores de riesgo para diabetes gestacional son que haya tenido un embarazo previo en el que haya desarrollado diabetes gestacional, que haya tenido antecedentes de recién nacidos macrosómicos, antecedentes de familiares directos con diabetes, pérdidas fetales inexplicables, un índice de masa corporal mayor de 30, y hay que poner atención en ciertos grupos étnicos. En este caso, en el caso de Estados Unidos, los principales grupos étnicos con riesgo de desarrollar diabetes gestacional son los indios americanos, asiáticos y las personas isleñas del Pacífico.
En cuanto al peso materno, vamos a detectar que las pacientes con un índice de masa corporal menor a 19.8 tienen un riesgo, se consideran debajo del peso normal, lo que las predispone a un bajo peso en el recién nacido. Y estas mujeres deben ser estimuladas a aumentar por lo menos, mencionaban las guías, de 12.5 kilos durante todo el embarazo. Las mujeres embarazadas, las mujeres que se embarazan ya con un índice de masa corporal alto entre 25 a 29.9, estamos hablando de un sobrepeso, o que tengan obesidad más de 30 antes del embarazo, tienen obviamente un mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, hemorragias obstétricas. Para esto hay que modificar los estilos de vida, de preferencia desde antes que la paciente se embarace. Se recomienda un aumento en la actividad física más o menos de 150 minutos por semana. Esto va a ser repartido 3 veces por semana, y cambios en la dieta. Mencionaba las guías de la ACOG que una paciente con sobrepeso tiene una ganancia limitada debe tener una ganancia limitada de aproximadamente 6.8 hasta 11.3 kilos, y una paciente obesa tiene como límite entre 5 a 9 kilos. Esta es una tabla donde resume todas las actividades que debemos llevar a cabo, todas las actividades preventivas en una mujer embarazada. Desde lo ideal sería que empezáramos desde la semana 14, pero pues esto no siempre es lo ideal, porque a veces el primer contacto con la paciente ocurre a veces hasta en el tercer trimestre. Entonces, parte de la medicina preventiva es las pacientes en edad reproductiva que deseen un embarazo, hay que orientarlas para que acudan a consulta temprana y así poder llevar un control adecuado. La guía de práctica clínica de atención del embarazo menciona que lo mínimo recomendable serían 5 consultas. Entonces, basándonos en estas 5 consultas, tenemos que aplicar todas estas estrategias de prevención para poder detectar a tiempo cualquier riesgo de la paciente y poder tratarla o derivarla a tiempo. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido de mucho esta plática y muchas gracias.